Hoy quiero darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder estudiar su palabra, de tenerla a nuestra disposición. Hoy vamos a estar con la clase número 5. Recordemos que era José, tipo de Cristo, el varón perfecto. En nuestra introducción vamos a ver cómo la Biblia está inspirada de modo que Cristo quedara implícito en ella. Lo vemos en la ley, en la historia, en la poesía, en la profecía, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Él se manifiesta como el Verbo hecho carne, nos dice Juan 1:14. La historia de José es uno de los mejores cuadros de la tipología cristiana. José refleja de una manera singular el carácter de Cristo, el hombre perfecto, perfecto porque él tenía un carácter temeroso de Dios. El libro de Génesis le dedica a la historia de José 14 capítulos, narrando los hechos más sobresalientes de él. Él se mantuvo fiel a su Dios. Como recompensa, el Señor estuvo con él, lo prosperó y tuvo una posición de honra en la misma tierra de su aflicción. Vamos con el punto número 1, donde vamos a ver cómo José, como Cristo, fue aborrecido por sus hermanos. La conducta piadosa de José brilló ante sus hermanos. El verso 2 nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Así que este versículo nos hace ver que la Biblia es un libro de historias reales. Y el relato lo comenzamos con Jacob, el padre de José, a quien Dios le cambió el nombre. Recuerda que Jacob significaba suplantador. Así que Dios, cuando le pasa por el proceso y lo enseña, él deja de ser un suplantador, para convertirse en uno que lucha con Dios y vence. Génesis 32:28. Israel tuvo 12 hijos, de los cuales José llegó a ser uno de los más prominentes. Este verso, en su segunda parte, nos enseña algunos de los desafíos que José enfrenta al principio. Tuvo un oficio humilde. Recuerda que él apacentaba las ovejas. Como lo estamos viendo, tipo de Cristo, vamos a ver que también Cristo es el buen pastor, quien da la vida por sus ovejas. También José nace en una familia compuesta, porque ahí nos enseña que estaba con los hijos de las otras mujeres de su padre. Así que él era el medio hermano de 10 hermanos. Así que eran bastantes. Solo Benjamín y él eran del mismo padre y de la misma madre. También vemos que él enfrentó los malos ejemplos de la conducta en su familia. Recuerda cuando decía que él le informaba a su padre la mala fama de ellos. Fama es un sustantivo hebreo que significa moverse lentamente, deslizarse y oprobio. Así que lo que ellos estaban haciendo no era algo bueno. Ante este último podemos entender que José tenía, cuando él informaba lo que estaba mal, él entendía y tenía un claro concepto de la justicia y entendió que esas conductas tenían que ser corregidas. Como José, la iglesia de Cristo está para resplandecer a través de una conducta santa, nos dice Mateo 5:14. Nosotros somos la luz del mundo. También nos dice Filipenses 2:15, que para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio, dice, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros vamos a resplandecer como luminares. El verso 3 dice cómo Israel amaba más a José que a todos los otros hijos. También dice que porque lo tuvo en su vejez. Y al hacerle una túnica, esto fue una demostración de lo anterior que acabo de decir. José fue fiel a Dios y sus principios, o sea, no solamente fue fiel porque decía a Dios, sino a los principios que Dios tenía, José los practicaba. Así que él es recompensado a través del gesto de su padre, al darle y honrarlo con la túnica. Pero esto no va a quitar el error que cometió Jacob o Israel, ya con su nombre cambiado, al no tener un afecto parejo con sus hijos. Porque Dios no hace acepción de personas y nos manda a no hacer lo mismo nosotros. Dice Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. También lo dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Punto B. La vida piadosa de José hizo que sus hermanos le aborrecieran. Verso 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En esta porción podremos ver un paralelo entre José y Cristo en cuanto al rechazo que ambos sufrieron. El que su padre lo amara más que a sus hermanos le trajo a José el odio de ellos. Aborrecer es odiar, tomar rechazo al punto de ser hostil. Esta fue la actitud del pueblo de Israel, nos dice Juan 1:11 con Cristo. A lo suyo vino y dice que los suyos no le recibieron. También lo que hicieron los principales sacerdotes en Juan 19:6. Cuando le vieron, dice, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. El mundo también nos aborrece debido a que a Cristo lo rechazaron primero. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el verso 5 nos dice que el Señor le dio varios sueños a José. Los sueños son medios posibles de la revelación divina. Y su revelación es para los que tienen comunión con Él y le temen, dice el Salmo 25:14. Cuando José les cuenta su sueño a su familia, ellos interpretan que José un día vendría a ser Señor de ellos. Génesis 37:6-8. Cristo, después de ser despreciado y morir por nuestros pecados, ha sido hecho Señor y Cristo. Vea lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. También Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los hermanos de José, al oír el sueño y entender el significado, lo aborrecieron más, llevándolos a tomar una acción. Lo vendieron y fue llevado como esclavo a Egipto. Cristo también fue vendido y llevado como cordero al matadero. Isaías 53. Angustiado él y afligido, dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. También Mateo 26:15 dice,
y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, fue lo que se pagó por Jesús. Punto número 2. José, como Cristo salió victorioso, dice, de la tentación. José fue sometido a la prueba de la tentación. Verso 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así que José fue vendido como esclavo y comprado 2 veces. Una fue por los ismaelitas y la otra fue por Potifar, que era el oficial del faraón egipcio. Quedando José lejos de su familia y del apoyo de su padre Israel. También quedó en un lugar donde su fe no se practicaba. Pero el verso 2 dice que Jehová estaba con él, haciéndolo varón próspero. Cristo le dijo a sus discípulos que ellos lo dejarían solo, pero él no estaría solo porque el Padre Dios estaría con él. Juan 16:32. El creyente también pasará por momentos de soledad y son permitidos por Dios. Es cuando nuestra fe nos sostendrá, como lo hizo con Abraham. Recuerda la prueba que vimos la semana pasada, cómo él confió en las promesas que Dios le había hecho y se mantuvo firme. Esto mismo pasa con el creyente cuando pasa por esos momentos difíciles que pasó José también. Verso 7 nos cuenta cuál fue la prueba que José pasó. La mujer de su amo puso sus ojos en José y su propuesta fue directa, tentándolo a dormir con ella. Así que es importante ver el proceso. El dolor de los hermanos por las diferencias que hacía su padre lo manifestaron en envidia hacia José. Tomaron decisiones para deshacerse de José. Yo pienso que pensaban que si el papá no veía a José, iba a darles a ellos lo que ellos querían. Aunque no lo mataron sus hermanos, porque inicialmente esto era lo que iban a hacer. Lo hicieron pasar por momentos muy difíciles. Por eso les decía cómo él queda lejos de su familia, cómo él está en una tierra extraña que no tenía sus costumbres ni su fe tampoco. Dice, aunque no lo mataron, lo hicieron pasar por momentos muy difíciles, rechazándolo y vendiéndolo como esclavo. A esto agréguenle el dolor de ver lo que su familia le estaba haciendo. Pero dice que Dios estaba con él. Esto significa que Dios permite que pasemos el momento, pero no nos deja solos. José llega a la casa de Potifar, donde José brilló. Su luz no se apagó. Eso nos dice que su fe estaba fuerte. Había que tener fe para pasar por todos esos momentos y llegar a ser responsable, honesto, confiable y además de buen carácter. Eso nos dice que él no se tuvo lástima, no se sentó a llorar la pena, no se amargó por el dolor que estaba pasando, porque realmente esto dolía. Por eso dice el verso 6 que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Cuando su interior tiene fe y puede confiar y poner nuestra carga a las manos del Señor, eso manifestará tranquilidad y paz en nuestro semblante. Pero Satanás odia esto y quiere terminarlo. Así es como se atraviesa esta mujer. Se le seduce su mente y ella actúa como un instrumento del diablo para hacer caer a José. Como él no puede, Satanás, destruir directamente a un siervo de Dios,
lo hace metiéndose indirectamente. Lo hace por los pensamientos, por los deseos, por los sentimientos. ¿Para qué? Dice, para hacerlos morir atravesados por el aguijón de la muerte. Esto lo pueden leer en 1 Corintios 15:56. En Mateo 4, del 8 al 9, Satanás, de una forma muy directa, le dice a Jesús que le adorara. Bien atrevido, porque él sí sabía quién era Jesús. Y esto no lo detuvo para intentar tentarlo y hacerlo caer. ¿Qué nos enseña esto? Que no dejará de hacerlo con cada uno de nosotros. Así que es nuestra responsabilidad nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. Punto B. José reconoció el pecado como malo porque tuvo temor a Dios. Parece que fuera lógico, pero hay momentos en cuando una persona no distingue entre lo bueno y lo malo porque su conciencia se cauteriza. Así que cuando una persona sabe reconocer es porque está sano espiritualmente. La respuesta del verso 8 no se fabrica en ese momento. Y él no quiso, José, caer en la tentación. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Esa respuesta es lo que él como discípulo aprendió. Al pecado no se le puede tratar con espontaneidad o creatividad del momento. Es la formación del fundamento en la palabra que va a lograr derrotar los deseos, los pensamientos o ataques que nos quieran llevar hacia el pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por consiguiente, vea lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe sostiene y nos ayuda a enfrentar esos momentos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El valor de nuestra salvación. Cuando José habló a la mujer para rechazar su oferta, él la trató como la mujer de su amo. Así que su mente estaba clara y sabía lo que tenía que hacer. Él no tenía derecho sobre ella. Y en defensa de su integridad, lo que hace es mencionar su lealtad hacia su amo. Repito, esto no se dio de momento, lo sacó al azar, no, fue la enseñanza y los procesos donde él conoció que Dios estaba con él y se formaron sus convicciones. Y él no estuvo dispuesto a dejarlas por aceptar los deseos de aquella mujer. Verso 9. José dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo sería yo capaz de hacer esto? Por lo que acabo de decir, él había tenido comunión con Dios, sabía quién había estado con él. Dice, en esta pregunta José no elude su responsabilidad de respuesta. Él podía decir sí o él podía decir que no. Pero deja claro en base a qué él se sostiene íntegro. Él no pecaría contra Dios. Él era su Señor, como tiene que ser nuestro Señor, su Dios, mi Dios. Su Padre Celestial, mi Padre Celestial, su Maestro, mi Maestro. Además, no lo dejó solo. Dice que Él no nos dejará solo ni un solo día hasta el fin. Así que Él no podía hacer semejante mal y ser desagradecido y traidor. José evitó caer en la maldad
Y su ejemplo nos recuerda a Cristo en Isaías 53:9, donde dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Punto 3. José, como Cristo, dice, fue hallado idóneo para el reino. La piedad de José le permitió ser reconocido como un hombre singular. Capítulo 41, versos 37 y 38. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Estos dos versos nos dejan ver que el camino de Dios siempre nos lleva hacia adelante, siempre nos lleva de una forma ascendente, hacia arriba. Recordando la clase anterior que les mencioné hace un rato sobre la fe de Abraham, recuerda cómo veíamos cuando decía que Dios probó a Abraham. Dios prueba al justo. Y la obra de fe que se manifieste será la que Dios use para que los hombres le glorifiquen. El verso 37 resume los eventos que ocurrieron antes de que José fuera delante del faraón. 1. José no quiso pecar contra Dios ni defraudar la confianza de su amo, pero la mujer lo calumnia y esto hace que José vaya a prisión. La luz de José brilló en la casa de Potifar, pero también lo hace en la cárcel y está en ese lugar de una manera injusta. ¿Por qué? Porque su luz era el reflejo de la presencia de Dios. Él no estaba dispuesto a perder esto por la amargura de la acción injusta de alguien. Así que en ese momento empuña el escudo de la fe y cree que si Dios se lo permitió, también lo va a librar de ahí. Él ocupa en ese lugar, en la cárcel, él ocupa un puesto de autoridad entre los presos. Génesis 39, 21, 23. Así que él no se sentó a decir, no es lo mismo servir en la casa de un oficial que venir ahora con los presos. No, él fue tan útil en aquel lugar como lo fue en lo otro. Pablo lo dice muy bonito en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El Señor le da a José la sabiduría para interpretar sueños y lo hace primero en la cárcel. Cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho, nos dice Mateo 25, 21. Ahora el faraón tiene un sueño que ninguno de los sabios que estaban a su servicio pudo interpretar. Así que como ya José había permitido que su fe no lo amargara, sino que él brilla en ese lugar, es conocido, porque recuerda que el primero que sale dijo que iba a hablarle al faraón y no lo hizo. Eso extendió el tiempo en la cárcel. Así que su proceso se hace más largo, pero llega el momento donde Dios le va a revelar la interpretación del sueño. Pero vea lo que dice el verso 16. José no llegó diciendo, yo puedo. No, él respondió al faraón, no está en mí. No soy yo, no es mi carne la que lo logra. Dios será el que te dé respuesta propicia. Así que José le dice al faraón que él no tenía el poder para interpretar este sueño, pero que Dios sí podía hacerlo. Y así se da evidencia
de que la sabiduría de Dios viene a superar la sabiduría humana. Dios le mostró al faraón 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. El sueño era profético. Se da la interpretación a través de José y esto era lo que estaba por acontecer. De hecho, le dice que se lo da 2 veces. Eso significa que se iba a cumplir definitivamente y iba a hacerlo pronto. Así que José no solamente interpreta, sino que se atreve a dar un consejo, que es cuando en el verso 37 nos decía que tanto al faraón como a sus siervos le pareció bien lo que José dijo. Así que el verso 38 lo que da es la calificación del examen o prueba, como usted le quiera llamar, que Dios le permitió a José. ¿Y qué es la calificación? Al faraón decir, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? En esta pregunta, el faraón da testimonio de que en el espíritu de José estaba Dios. Así es como el faraón exalta a Dios, que actuó en José como instrumento. Dios no quita a José, ni José quita a Dios. Así que el faraón recibe el testimonio del Dios Altísimo a través de José, pero José es respaldado por la presencia de Dios. Punto B. La sabiduría de Dios en José lo llevó a ser gobernador de Egipto. Verso 39. El mayor logro de José en esto fue el oír a un rey pagano reconocer que Dios fue el que le dio el ser entendido y sabio. Vea. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. ¿Por qué? Porque anteriormente José lo había dicho, yo no puedo. Pero Dios sí puede darte la respuesta propicia. No hay entendido ni sabio como tú. Los creyentes debemos saber equilibrar nuestros logros de tal manera que no separemos de ellos la intervención de Dios. Cristo vivió para la gloria de su Padre y dijo tener siempre la intención de honrarlo en Juan 8:49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Al ejercer nosotros los dones, no olvidemos que no nos pertenecen. Son para gloria de Dios quien provee de sana sabiduría a los rectos. Nos dice Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Lo estamos viendo en la vida de José. Ahora sabemos que más sabio que Salomón, porque recuerda que cuando él pidió sabiduría dijo que no iba a haber otro como él. Pero ahora sabemos que más sabio que Salomón es Cristo, de quien José es tipo en cuanto a la perfección moral, nos dice Mateo 12:42. Así como en el verso 40, José es exaltado sobre la casa del faraón, Cristo, el varón perfecto, fue exaltado hasta lo sumo en Filipenses. En Génesis 40 se le dice a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y vea lo que dice Filipenses, por lo cual Dios también exaltó a ¿quién? A Cristo, hasta lo sumo y le dio un nombre que dice es sobre todo nombre. La perseverancia en la verdad genera gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, nos dice Proverbios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello,
escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. Hay que perseverar en ellas. Faraón autoriza a José que por su palabra gobernara al pueblo de Egipto. Pero Dios en Génesis al principio creó al mundo por su palabra, nos dice el Salmo 33:6. Vea qué importante es la palabra. Cristo ejerció dominio sobre el mal a través de la palabra en Mateo 8:16, cuando dice que por la palabra echó fuera a los demonios y también sanó a todos los que estaban enfermos. También los creyentes revestidos del poder de Dios podemos ejercer autoridad a través de su nombre, nos dice Marcos 16:17, donde dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Y si bebieren, cosa mortífera, no nos hará daño. Una promesa para nosotros. José fue puesto en autoridad sobre el pueblo, pero debía obediencia al faraón. Esto es un principio. Podemos ejercer autoridad cuando nosotros estemos sometidos en obediencia a nuestras autoridades. Lo dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que yo, para usar el nombre de Dios, tengo que estar bajo el señorío de Cristo, bajo los principios que Él establece. Así que estos versos que hemos estudiado nos dan testimonio de la fidelidad de Dios con los hombres íntegros. Así que nuestra conclusión nos dice: los creyentes necesitamos vivir en comunión con nuestro Señor, pues de esta forma seremos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, nos dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso veíamos cómo el justo es probado, cómo tiene que pasar por el examen, por las diversas pruebas. Decíamos cómo ya Dios sabe la verdad de nosotros, pero nosotros tenemos que saber la verdad de nosotros mismos. Y también sometidos a esa prueba, cómo vamos a reaccionar a favor de aquel que nos llamó, o vamos a volvernos en contra por no hacer lo que nosotros pensamos que Él quiera, que Él tenga que hacer con nosotros. Vea José, veamos cómo José dejó que la sabiduría de Dios en él lo guiara. No fue fácil lo que él vivió. Si ustedes siguen los relatos de su vida, cuando él ve a sus hermanos, dice que él lloró, gritó, fue un llanto que le salió de sus entrañas. Fue muy doloroso todo el proceso que él vivió. Pero cuando él terminó con sus hermanos, se le dijo: para esto fue que fui preparado. Así que él se dio cuenta de que ese proceso no era solamente una acción injusta de parte de la gente que se involucró, sino cómo fue llevado de gloria en gloria. Así que, así lo dice Pablo más fácil. Así que ni la tribulación,
ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos separará del amor de Dios, nos dice Romanos 8:35. Dice, él vio, Pablo, que antes en todas estas cosas podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos dice Romanos 8:37. Que este sea nuestro estandarte para enfrentarnos a momentos difíciles. Nuestra próxima clase, recuerde que son 3 meses de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, y nuestro próximo personaje será Moisés, el Hijo fiel. Que el Señor me les continúe bendiciendo.